Antes de sumergirnos en esta increíble historia de honor y redención en plena Edad Media, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato que revele las verdades ocultas tras la historia que creías conocer. Vamos a descubrir juntos cómo una noble humillada encontró su dignidad en el lugar más inesperado. ¿Qué sucede cuando el mundo al revés parece tener más sentido que el que conocíamos? ¿Qué ocurre cuando una dama noble, criada entre tapices, banquetes y rezos, es arrojada de su pedestal y entregada, como si fuera un objeto roto, al último hombre que su clase hubiese siquiera permitido mirar a los ojos? Un esclavo. Sin nombre en los libros. Sin apellido que lo respalde. Sin derechos ante la corona, ante la ley, ni siquiera ante Dios, según la iglesia de su tiempo. Pero con algo que los siglos no han podido borrar: dignidad. Y honor. Un honor que muchos caballeros con espadas jamás llegaron a comprender. Europa, en plena Edad Media, era un continente atrapado en la rigidez de sus castas. Las jerarquías no solo dividen a ricos y pobres, separaban almas. Determinaban quién podía hablar, quién debía callar, y sobre todo, quién era considerado persona y quién no. La nobleza gobernaba desde altos muros de piedra, convencida de que el linaje, y no el carácter, determinaba el valor de un ser humano. Dentro de esos muros creció Eleanor, una joven de linaje respetable, criada para ser obediente, recatada, útil en la política matrimonial de su familia. Pero Eleanor no era como las demás. Era culta, sí. Bella, también. Pero no callaba cuando algo era injusto. Y un día, desobedeció. Se negó a casarse con un varón cruel, un aliado político de su padre. Un hombre que doblaba su edad y que veía en ella un trofeo, no una compañera. Eleanor alzó la voz. Dijo que no. Y ese no retumbó como una blasfemia. En los pasillos del castillo, su nombre fue rápidamente convertido en vergüenza. Desleal, caprichosa, traidora a su clase. En cuestión de días, fue despojada de sus títulos, de sus joyas, de sus sirvientas, de su lugar en la mesa. Pero lo peor no fue perder la posición, sino el destino que le impusieron como castigo. Fue entregada, no enviada, no casada, no custodiada. Entregada como quien entrega una bolsa de harina vencida. A un esclavo. A un hombre que, según su familia, estaba en el lugar exacto que ella merecía, abajo. Muy abajo. Y con ello, se buscaba una sola cosa: humillarla. Pero fue entonces cuando la historia tomó un giro inesperado. Porque aquel hombre, cuya piel era más oscura que los tapices del castillo y cuyo idioma natal no era el del rey, no la tocó con violencia ni la miró con rencor. La miró, sí, pero como se mira a un ser humano. Y en ese gesto, en esa pequeña grieta en el muro de prejuicios que separaba sus mundos, comenzó una historia que nadie esperaba. Lo que parecía una condena, terminó siendo su redención. Cuando fue llevada a los aposentos del esclavo, no hubo ceremonia. No hubo testigos nobles. No se pronunció su nombre con respeto. Un sirviente la arrastró por los pasillos como a una prisionera vencida, mientras su vestido, que alguna vez fue símbolo de gracia y linaje, se arrastraba sobre el suelo sucio del ala de los criados. Las risas burlonas de los cortesanos resonaban tras ella, como ecos venenosos. La niña mimada aprenderá lo que es la obediencia, murmuraban. Un poco de estiércol bajo las uñas le hará bien. Nadie pensaba en la dignidad de Eleanor. Nadie veía en ella a la mujer que era. Solo la hija rebelde. La desobediente. El ejemplo que debía servir como advertencia a otras jóvenes de alcurnia. La puerta que se cerró tras ella no era de roble tallado, como las de su antigua cámara. Era de madera agrietada, húmeda. No había tapices, ni candelabros. Solo una mesa, una manta áspera y el olor a tierra encerrada. Allí vivía él. Idris. Lo miró por primera vez con miedo. Esperaba odio en sus ojos, deseo de venganza. Y sin embargo, no encontró ninguna de esas cosas. Idris no se movió. Tampoco se acercó. Solo bajó la cabeza, como quien reconoce el sufrimiento ajeno y decide, en silencio, no agregarle más peso. En sus ojos no había resentimiento, ni burla, ni satisfacción. Había calma. Y una forma de respeto que descolocó a Eleanor más que cualquier castigo. Ella,
que había aprendido a leer el lenguaje de los cortesanos, lleno de máscaras, sonrisas falsas y palabras venenosas, no entendía lo que estaba viendo. ¿Quién era este hombre, capaz de recibirla sin rencor, después de haber sido esclavizado por su clase? Idris tomó un cuenco de madera. Lo llenó con agua y se lo ofreció sin hablar. Ella lo tomó, con las manos temblorosas. Fue el primer gesto humano que había recibido desde que la despojaron de su nombre. No habló durante días. Dormía en el suelo, se negaba a comer, miraba a la pared. Y él nunca cruzó la línea. Nunca alzó la voz, ni la obligó, ni tocó un solo pliegue de su ropa. Simplemente estaba ahí. Trabajaba. Ordenaba. Cantaba a veces en una lengua que ella no entendía, pero que le resultaba misteriosamente reconfortante. Y así, poco a poco, la humillación empezó a ceder lugar a algo más profundo, la comprensión. Ella no era la única que había sido arrancada de su mundo. Idris también lo había sido. Pero mientras ella se quebraba en silencio, él había encontrado una forma de seguir en pie, aunque todos quisieran verlo arrodillado. Entonces Eleanor empezó a mirar. Y al mirar, empezó a escuchar. Y al escuchar, empezó a sentir. Sentir que tal vez, el último hombre al que le entregaron su vida, sería el primero en devolverle su humanidad. Los días transcurrían sin prisa en aquel rincón olvidado del castillo, donde no llegaban los ecos de las intrigas cortesanas ni los pasos presurosos de los escuderos. Era como si ambos, Eleanor e Idris, vivieran en un tiempo distinto. Un margen. Un paréntesis fuera del mundo que los había creado y luego condenado. Eleanor, acostumbrada a ser servida, a recibir órdenes solo del confesor o del padre, ahora debía aprender a fregar el suelo, a encender el fuego sin ayuda, a cargar cubos de agua helada desde el pozo. El trabajo era duro. El frío era constante. Pero lo más difícil no era la miseria material, sino el silencio. El silencio que cargaba como un castigo más severo que el hambre. Idris, por su parte, se movía con una serenidad que desafiaba la lógica. No era el andar resignado de un esclavo, ni la sumisión temerosa del que espera un golpe. Su manera de caminar, de lavar, de trabajar, tenía un ritmo contenido, una dignidad callada. No buscaba ser visto, pero su sola presencia imponía respeto. Eleanor lo observaba desde la sombra, día tras día, tratando de descifrarlo. ¿Cómo podía alguien tan despojado de todo mantener intacta su paz? ¿Cómo podía cuidar las cosas con tal precisión, como si cada objeto tuviera valor, como si la rutina fuera un ritual sagrado? Fue en los pequeños gestos donde empezó a notarlo. El modo en que cubría con cuidado el pan para que no se secara. La forma en que se agachaba para atar una sandalia rota sin emitir un solo quejido. El canto bajo que entonaba al barrer, una melodía sin letra que parecía sostenerle el alma. Eleanor nunca había conocido un hombre así. Ni entre los cortesanos que se jactaban de sus modales. Ni entre los clérigos que hablaban de humildad mientras vestían de oro. Ni siquiera entre sus antiguos pretendientes, siempre pendientes de su apellido, de su dote, de su piel blanca como el marfil. Había algo ancestral en Idris. Algo que no venía de Europa, ni del latín ni de las cruzadas. Era un saber distinto. Un equilibrio entre la aceptación del dolor y la negación a dejarse vencer por él. Nunca le preguntó de dónde venía. Pero no hacía falta. Sus manos sabían más de historia que cualquier libro de pergamino. Y entonces, en medio de ese invierno sin palabras, Eleanor comenzó a transformarse. No de golpe. No como una revelación milagrosa. Sino como el deshielo lento tras una larga nevada. Se levantó más temprano. Trabajaba a su lado sin pedirle ayuda. Empezó a notar las heridas en sus manos, las cicatrices viejas en su espalda. No preguntaba, pero aprendía. Y al aprender, algo dormido en ella empezó a despertar. Ya no lo miraba como a un esclavo. Tampoco como a un extraño. Lo miraba como a un ser humano. Y con ese simple cambio de mirada, todo comenzó a cambiar. El invierno se fue retirando con lentitud, como lo hacen los dolores viejos. Las mañanas seguían frías, pero el hielo había cedido en los bordes del camino, y en el aire flotaba una promesa invisible. En ese tiempo, algo más que las estaciones empezó a cambiar. Eleanor ya no era la figura quebrada que llegó al cuarto de los criados con la mirada perdida y el alma en carne viva.
Había recuperado la costumbre de enderezar la espalda, de trenzarse el cabello con cuidado, de limpiar no solo por obligación sino por orden interno. Pequeños actos de recuperación que, en otro contexto, habrían pasado desapercibidos. Pero en la vida reducida a lo esencial, cada gesto se volvía símbolo. Idris la observaba sin intromisión, con la misma distancia respetuosa con la que uno observa el brote de una semilla que ha logrado romper la tierra. Nunca buscó su cercanía, pero tampoco la evitó. Simplemente estaba ahí. Como el fuego que no exige atención, pero sostiene la vida sin anunciarte. Entre ellos no se hablaba de lo que habían perdido. No hablaban del pasado ni del futuro. Pero la rutina compartida tejía una red invisible de confianza. Eleanor sabía que podía dejar su escudilla sin temor a que él la retirara con desprecio. Él sabía que podía salir al pozo y al volver, ella habría cuidado el fuego. La cooperación, primero nacida de la necesidad, se convirtió lentamente en una forma de respeto mutuo. Y el respeto, cuando se sostiene, da lugar a una forma delicada de complicidad. A veces, al caer la tarde, Eleanor lo escuchaba recitar palabras en su lengua natal. No entendía los sonidos, pero sí el tono. No era una oración dirigida al cielo. Era un recuerdo. Un intento por no olvidar lo que una vez fue. Con el tiempo, Idris comenzó a compartir cosas pequeñas. Un poco de miel guardada en un frasco de barro. Un trozo de pan plano cocido en las brasas. Un puñado de hierbas que aliviaban el dolor de cabeza. Eleanor no lo pedía. Él tampoco lo explicaba. Simplemente lo dejaba sobre la mesa, como quien ofrece lo único que tiene sin esperar gratitud. Y ella, que había sido criada para desconfiar de todo lo que no viniera con un escudo heráldico, aprendía por primera vez lo que era recibir sin precio. Ambos eran náufragos de sus mundos. Él, arrancado de su tierra, reducido a objeto. Ella, condenada por decir no, entregada al oprobio. Y sin embargo, en ese rincón que el castillo ignoraba, estaban construyendo algo que ni las intrigas ni las jerarquías podían tocar, una alianza calada, tejida con dignidad compartida. No sabían que los ojos del castillo ya empezaban a volverse hacia ellos. No sabían que el murmullo del escándalo estaba creciendo. Solo sabían, sin palabras, que no estaban solos. Y a veces, en un mundo hecho para quebrar almas, eso bastaba para resistir. En las altas torres del castillo, donde el sol entraba tamizado por vitrales y los ecos de la vida común llegaban apenas como un murmullo lejano, empezaron a circular los primeros rumores. No eran gritos, ni acusaciones, sino susurros. Pequeñas gotas de veneno derramadas en las orejas de quienes vivían de la intriga. Al principio, la historia parecía imposible. La hija caída del conde, la misma que fue entregada como castigo a un esclavo, no solo no había sido quebrada, sino que, decían, compartía el pan con él, trabajaba a su lado, incluso sonreía. Una noble sonriendo en la cocina de los criados. Una mujer de linaje comiendo del mismo cuenco que un hombre marcado por la esclavitud. Para los estándares de la nobleza, aquello no era compasión. Era traición. Lo que se había planeado como una lección ejemplar para castigar la rebeldía de una hija se estaba convirtiendo en una vergüenza política. El conde, padre de Eleanor, comenzó a recibir cartas. Algunas disfrazadas de preocupación, otras cargadas de burla velada. Los vasallos cuchicheaban. Los sirvientes se hacían preguntas. Y así, la historia que debió quedar enterrada bajo la humillación, comenzó a salir a la superficie. En los corredores del castillo, los rumores se transformaron rápidamente en juicio. No importaba que Eleanor viviera ahora sin joyas, sin criados, sin título. Su sola presencia en la cocina, en compañía de un esclavo, era una afrenta. A la sangre, a la ley, al orden. Se hablaba de impureza. De una mujer que había perdido el honor. De un esclavo que, quizás, había usado encantamientos para manipularla. Era más fácil creer en brujería que aceptar que un hombre sin poder pudiera tratar a una dama con más humanidad que su propia familia. Más fácil culpar la hechicería que aceptar que una mujer noble pudiera reconocer a un igual en alguien considerado inferior. Eleanor, ajena aún a la magnitud del escándalo, seguía levantándose antes del alba, cargando agua, limpiando, observando. Sabía que la mirada de los demás estaba cambiando,
Lo sentía en los silencios tensos y en las puertas que se cerraban con más fuerza cuando ella pasaba. Pero había aprendido a no temer al desprecio. Lo conocía bien. Lo que no sabía era que la nobleza no perdonaba cuando alguien rompía las reglas invisibles. Menos aún si ese alguien lo hacía sin arrepentimiento. Y mientras el conde preparaba su respuesta, más movido por la vergüenza que por la justicia, una nueva condena comenzaba a tomar forma. Esta vez, no bastaría con arrebatarle el nombre. Querían borrar su voz, su decisión, y si era necesario, su vida. Porque para quienes gobiernan desde la altura, no hay nada más peligroso que una mujer libre. Y un esclavo que se atreve a levantar la mirada. Mientras el castillo se sumía en un murmullo creciente de acusaciones y sospechas, Idris guardaba en silencio un secreto que podría transformar el destino de ambos. Lo que nadie sabía, ni siquiera Eleanor, era que él no era un esclavo común, ni un simple prisionero de guerra condenado a la servidumbre. Idris había sido, en otro tiempo y lugar, un guerrero respetado. No un noble por sangre, pero sí un hombre de honor y valor incuestionable. Provenía de tierras lejanas, donde las fronteras y las alianzas eran trazadas con espada y palabra. Fue capturado en una batalla brutal, traicionado por quienes debían protegerlo, y vendido como esclavo a una tierra que lo desconocía. Pero su espíritu nunca se quebró. La dignidad con la que soportaba su condición, el modo en que cuidaba lo poco que tenía, y la sabiduría en sus ojos, eran prueba de que la verdadera nobleza no se mide en títulos ni linajes. Eleanor, sin saberlo, había encontrado en Idris a un alma hermana. Cuando ella comprendió la profundidad de su historia, algo en su interior se agitó con fuerza. No era solo el amor que empezaba a nacer entre ellos, sino la convicción de que juntos podían desafiar las cadenas que los aprisionaban. Pero el poder que Idris había tenido en su tierra natal también llamaba la atención. Algunos de sus antiguos enemigos habían seguido su rastro, dispuestos a impedir que recuperara lo que le fue arrebatado. Y ahora, en ese castillo europeo, una guerra invisible se libraba no solo entre clases sociales, sino entre fuerzas mucho más antiguas y poderosas. Eleanor entendió que su destino ya no dependía únicamente de su familia ni del castillo. Su vida estaba entrelazada con la de un hombre que poseía secretos capaces de sacudir el orden establecido. Y que, a pesar de todo, eligió devolverle la dignidad que otros le habían arrebatado. Su lucha estaba apenas comenzando. El aire en el castillo se volvió denso, cargado de tensiones que ya no podían ocultarse tras las paredes de piedra. Los rumores se convirtieron en órdenes, las sospechas en castigos y el desprecio en amenazas abiertas. Eleanor sintió como el mundo que conocía, y que ahora parecía haberse convertido en una prisión, comenzaba a estrecharse alrededor suyo con una fuerza implacable. Pero Idris, con la calma que lo caracterizaba, no cedía al temor. Sabía que la batalla que enfrentaban no era solo por sus vidas, sino por algo mucho más grande, la justicia negada, la igualdad que aún parecía un sueño imposible en aquellos tiempos. Fue entonces cuando surgió una figura inesperada, un aliado oculto en las sombras de la nobleza. Un hombre que, cansado de la rigidez del sistema y consciente de la injusticia que se cometía, decidió apostar por la verdad y el honor. Este aliado, con influencia suficiente para desafiar al conde, comenzó a tender puentes hacia Eleanor e Idris, ofreciéndoles una oportunidad para cambiar no solo sus destinos, sino también las rígidas estructuras que gobernaban su mundo. La alianza, nacida del respeto y la necesidad, se convirtió en un faro de esperanza en medio de la tormenta. Porque cuando la dignidad es arrancada con crueldad, solo la solidaridad y el coraje pueden devolverla. Eleanor e Idris entendieron que su lucha no sería sencilla ni breve. Pero también supieron que juntos, y con la ayuda de quienes aún creían en la justicia, podrían desafiar el orden impuesto y reclamar la libertad que les había sido negada. Así, en la penumbra de un castillo medieval, comenzó a gestarse una revolución silenciosa. Una historia de honor, resistencia y redención que trascendiera siglos y que hoy nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la dignidad humana. La batalla final no fue con espadas ni con gritos, sino con decisiones, alianzas y la fuerza de la verdad. Eleanor e Idris, unidos no solo por el destino sino por la convicción de que la dignidad no depende del nacimiento ni del rango, enfrentaron juntos el juicio de una sociedad que se resistía a cambiar. Contra todo pronóstico, y gracias al apoyo inesperado de aquellos que también anhelaban justicia,
lograron romper las cadenas invisibles que los ataban. Eleanor recuperó no solo su nombre y título, sino algo mucho más valioso, el respeto propio y la libertad de ser quien realmente era. Idris dejó de ser un esclavo sin rostro para convertirse en un hombre reconocido por su valor y su honor. Pero su victoria no fue solo personal. Su historia comenzó a recorrer los pasillos del castillo y más allá, como un susurro poderoso que desafió siglos de prejuicios y servidumbres. Inspiró a otros a cuestionar las reglas injustas, a mirar más allá de los linajes y a valorar la esencia humana sobre los títulos. Porque en un mundo donde la nobleza se medía en sangre y poder, ellos demostraron que la verdadera nobleza nace del respeto, la dignidad y la capacidad de devolver la humanidad a quienes la habían perdido. Y así, la historia de una noble humillada y entregada a un esclavo se transformó en un legado eterno. Un recordatorio de que, incluso en las épocas más oscuras, la luz del honor y la compasión puede brillar más fuerte que cualquier castigo. Hoy, cuando miramos hacia atrás, recordamos que la dignidad es un derecho universal. Y que cada uno de nosotros tiene el poder de devolverla. Incluso cuando todo parece perdido.